Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad hacer una retroalimentación de las actividades que quedaron planteadas para la semana del plan remoto correspondiente entre el 8 y el 12 de junio. ¿Ya? Recordarles que esta actividad ustedes debían enviarla hasta el día viernes 12, hasta las 0 horas, y también recordarles que todas las actividades que ustedes comiencen a realizar de ahora en adelante van a ser calificadas mediante conceptos y se seguirá haciendo un seguimiento de cómo ustedes han ido trabajando en sus casas. Ya, atendiendo a eso, voy a tratar de recordarles un poco el tema que nosotros trabajamos en el último video clase, donde yo les comenté que la idea era hacer un refuerzo de los contenidos que habían estado bastante descendidos en el año 2019, y para eso yo había tomado la Primera Guerra Mundial, atendiendo a que desde el mes de julio en adelante vamos a comenzar a estudiar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto sería bueno que ustedes manejaran, digamos, los contenidos correspondientes al conflicto previo, ¿cierto? Para poder entender cómo se va a desarrollar en una segunda instancia, ¿cierto? Un conflicto de tipo mundial. A partir de eso, entonces, la guía tenía más que nada tenía algunos ejercicios que tenían que ver con localizar puntualmente el epicentro del conflicto y poder entender todas estas relaciones o alianzas que se establecieron entre diferentes potencias al momento de que estalla el conflicto. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a explicar cada una de las actividades que habían quedado planteadas. La idea es hacer una pequeña profundización a partir de los diferentes ejercicios que ustedes debían realizar para que les vaya quedando cada vez más claro cómo es el escenario en donde se va a dar origen a este conflicto que obviamente es conocido como la Gran Guerra en la historia. El objetivo entonces es retroalimentar los antecedentes de causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El primer ejercicio tenía que ver puntualmente con que nosotros identificáramos el epicentro de la Primera Guerra Mundial. Yo les había comentado en el primer video clase que este conflicto va creciendo casi como una bola de nieve a medida que se van dando los hechos en la península de los Balcanes, que nosotros la describimos como el epicentro donde se va a desencadenar el conflicto. De hecho, la primera pregunta que yo les hacía en este ejercicio era ¿por qué la península de los Balcanes funciona como un epicentro para el inicio de la Primera Guerra Mundial? Y ustedes tenían que fundamentar su respuesta. Para empezar entonces a armar o construir esta pregunta, era bueno que ustedes lo primero que debían haber hecho era haber buscado dónde quedaba la península de los Balcanes. ¿Qué quiere decir? Su ubicación geográfica puntualmente, para luego poder entender un poco cómo se van desarrollando estos hechos puntuales que van a dar origen al conflicto. Voy a partir explicando, en resumidas cuentas, cómo se va organizando el mapa, y de ahí paso a profundizar cada una de los fundamentos que vamos a entregar para poder responder esa pregunta. Lo primero, comentarles que la Primera Guerra Mundial se desarrolla entre el año 1914 y el año 1918. Nosotros el año pasado estudiamos un periodo que era llamado como el periodo imperialista, que se desarrolla como antesala de la Primera Guerra Mundial. Y nosotros ahí estudiamos que hubo varias potencias en Europa, ellas se autodenominaban, ¿cierto?, potencias, supuestamente por las condiciones de progreso que tenían, la situación económica, su situación política, etcétera, los hacía ponerse en una condición superior en relación a otros pueblos. Y dijimos que estas potencias mundiales habían ido a adueñarse de otros territorios en el mapa, y que los territorios de los cuales se adueñaron y fundaron colonias eran territorios que para ellos eran considerados de manera inferior, porque obviamente nunca pudieron alcanzar ser una civilización puntualmente, y su grado o nivel cultural era bastante bajo. Por lo tanto, un fundamento para ir a colonizar esos territorios es que ellos van a llevar la fe, van a llevar la paz y también van a llevar el progreso a estas naciones.
nosotros estudiamos que el motivo de fondo por el cual ellos habían decidido instalarse en ciertos puntos del mapa era porque estos países tercermundistas eran finalmente una fuente de recursos que ellos podían aprovechar en sus naciones para transformarlos en sus industrias. Ya ese fue el fundamento que nosotros le dimos a este periodo imperialista. Por lo tanto, la antesala de la Primera Guerra Mundial está llena de competencias y de rivalidades entre estas potencias que quieren, ¿cierto?, extenderse en el mapa y acaparar territorio. ¿Qué quiere decir? Estamos como casi en una competencia imperialista donde quién es el que acapara más territorios o quién finalmente logra establecerse en ciertos puntos del mapa que van a ser estratégicos para su economía. ¿Ya? En el caso de la península de los Balcanes, que la tenemos acá en el mapa, si nosotros analizamos en profundidad la posición estratégica que tiene la península de los Balcanes, es bastante favorable. Por lo tanto, eso nos lleva un poco a entender por qué las potencias vecinas, por qué estos imperios que están ahí como en alerta con la potencia de los Balcanes tienen tantos intereses fundados en finalmente ejercer una influencia en esta zona, como es, por ejemplo, el caso del imperio austrohúngaro, el caso del imperio otomano, que estaba a cargo de los turcos, y en un tercer lugar que no aparece acá en el mapa, pero que lo deben contemplar como un país vecino de esta zona, es el caso de Rusia. Por lo tanto, estos imperios vecinos o potencias mundiales están finalmente al acecho de la península de los Balcanes. Todos quieren apoderarse de una forma u otra de este sector porque estamos en presencia de una zona estratégica donde eventualmente el ejercer una influencia dentro de esta zona les permitiría tener una salida al mar Mediterráneo, por ejemplo, o también conectar con las principales rutas comerciales que nos llevan hacia Oriente. Por lo tanto, bajo esa premisa, obviamente que la península de los Balcanes es un territorio que está constantemente acechado por otros para adueñárselo. Eso finalmente, palabras simples, lo que pasa previo a la Primera Guerra Mundial. Ese entonces es un primer antecedente, la posición estratégica que juega la península de los Balcanes. Otro problema que se presenta al interior de la península de los Balcanes es que coexisten diferentes pueblos que tienen diferentes tradiciones culturales, tradiciones religiosas también, y esto va a ser motivo de que se generen algunas divisiones tanto internas como externas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los rusos, que son vecinos de la península de los Balcanes, ellos sienten que se sienten muy cercanos a territorio serbio y a los pueblos que habitan en el sur de la península de los Balcanes, que vendrían a ser los denominados eslavos, ¿ya? Por lo tanto, Rusia siempre va a estar como el vecino buena onda, para que lo entiendan de una forma simple, que va a estar como resguardando a estos territorios, ¿ya? Y en el momento de que se meta algún imperio a querer controlarlos, siempre van a estar los rusos ahí para decir: acá estamos nosotros nos sentimos identificados culturalmente con ustedes, por lo tanto, los podemos proteger. Aunque todos sabemos que finalmente Rusia también tenía intereses fundados para adueñarse de este territorio, ¿ya? Por lo tanto, estas divisiones entre los pueblos van a acrecentar los conflictos y van a hacer de que algunos se quieran independizar y que otros finalmente no quieran ser sometidos por los grandes imperios de la época, como es el caso, por ejemplo, del Imperio Otomano, que antes de la Primera Guerra Mundial ya comienza a entrar en una decadencia, y eso obviamente que se presenta como una oportunidad para los vecinos poder adueñarse de la península de los Balcanes, ¿ya? Y no les va a parecer nada bien que algunos pueblos tengan intenciones de independizarse o de no querer ser controlados por un territorio mayor. Por lo tanto, la península de los Balcanes está llena de polémicas previo a la Primera Guerra Mundial, y todas las cartas que se van a jugar va a ser por debilitar al Imperio Turco y poder ir haciéndose de territorios en este sector. Por ejemplo, los rusos en el año 1912 establecieron
una liga balcánica que vendría a ser como una suerte de alianza con algunos pueblos del sur de la península de los Balcanes, ¿ya? Y obviamente que eso está en la mira del Imperio Austrohúngaro porque ven con mucho recelo que los rusos cada vez empiezan a afianzarse con estos territorios y empiezan a finalmente a cimentar un camino que en algún momento los va a llevar a ser respaldados cuando se desate este conflicto de tipo mundial. ¿Ya? Ahí entonces hay una explicación de la posición que tiene la península de los Balcanes y la importancia finalmente de este territorio al inicio de la Primera Guerra Mundial. Yo les encerré acá en un círculo el territorio de Serbia porque los serbios en la península de los Balcanes eran uno de los pueblos que buscaban cobrar cierto protagonismo y esta alianza que tienen con los rusos, esta protección, los lleva obviamente a querer empoderarse y es por eso que van a tomar esta decisión de en algún momento cometer este atentado que va a significar el detonante de la guerra. Los serbios querían tener un propio estado, una propia nación, por decirlo, agrupando a otros pueblos y donde ellos obviamente fueran los que lideraran el asunto. Por lo tanto, hay muchos intereses de tipo políticos, de tipo geográficos, económicos que se van a dar en el escenario de la península de los Balcanes. Ya de ahí yo les voy a pasar a explicar el atentado que se dio en Sarajevo, que fue perpetrado por un nacionalista serbio para entender un poco cómo se desarrolla el conflicto. En la segunda parte teníamos una pregunta bastante sencilla que dice ¿por qué la Primera Guerra Mundial es considerada como la Gran Guerra? Y en el video clase dimos varios argumentos. Yo acá incorporé uno que ya había sido mencionado previamente y otro que aparece como nuevo. El primero tiene que ver con la cantidad de población civil o los combatientes que se movilizaron en este conflicto, los cuales serían aproximadamente 65 millones de personas que participaron en este conflicto, donde aproximadamente 9 millones murieron. ¿Ya? Y en un segundo argumento tenemos que es una guerra que se va a desencadenar en varios frentes, respondiendo a que varias de las potencias involucradas poseen colonias en diferentes continentes. Por ejemplo, en el caso de algunas potencias europeas, tienen posesiones en el continente africano, algunas también en el continente asiático. Por lo tanto, una vez que se desarrolle el conflicto, los puntos de combate se van a trasladar hacia allá. ¿Ya? Y eso es un dato bastante importante porque nunca, digamos, en la historia anterior se había visto un conflicto de estas proporciones que involucrara a tanta gente, a tantas potencias y que finalmente tuvieran que idear diferentes estrategias para poder, ¿cierto?, combatir a los enemigos. ¿Ya? Ahí entonces tenemos dos argumentos de por qué es considerada la Gran Guerra. En el número 3 decía que ustedes tenían que investigar en alguna, podía ser en una enciclopedia o también en internet o en un libro, el rol que jugaron estos dos personajes que aparecen acá en su guía, que en primera instancia era el archiduque Francisco Fernando, y en segundo lugar tenemos a Gavrilo Princip. ¿Ya? Para el caso del primer personaje histórico que aparece acá, él era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y su muerte es el detonante de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y aquí paso a explicar, vuelvo al mapa para que ustedes puedan entender cómo se desencadenaron los hechos. Él era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, del cual Serbia, digamos, pertenece finalmente al Imperio Austrohúngaro, y ellos van a visitar Sarajevo, que vendría a ser la capital de Bosnia, para que ustedes lo entiendan y se puedan ahí ubicar en el mapa. Y este acto de visita a la capital de Bosnia, que vendría a ser Sarajevo, se ve con bastante recelo y provocación de parte de las personas, principalmente por la rivalidad que existe en ese entonces con los pueblos con el Imperio Austrohúngaro. Recordándoles nuevamente que hay muchos pueblos que se quieren independizar del Imperio Austrohúngaro y que ya no están a favor del poder que ellos están ejerciendo en la península de los Balcanes. Por lo tanto, el atentado ocurre de la siguiente manera. Estaba todo organizado, de hecho yo les mostré un bar, ¿cierto?, que se llamaba Beluga de Oro, donde ahí se había organizado este ataque terrorista en contra del archiduque, y es un atentado que en primera instancia
no da resultado. Ya se lanzan unas granadas al automóvil donde ellos iban paseando ahí en Sarajevo, Francisco Fernando junto a su esposa, y finalmente el atentado no resulta. Ya la granada cae en otra parte, estalla en otro lugar, y finalmente las personas que salen heridas son los guardias y los acompañantes de Francisco Fernando. Una vez que ocurre este atentado, se le pide especialmente al archiduque que no se continúe el camino y que se detenga esta caravana, porque saben que hay conspiradores o personas que pudiesen volver a atacarlo, y finalmente, por cuestión lógica, todos saben que el punto de ataque era él, ¿ya? Y es un ataque frustrado, por lo tanto, entonces le piden que esta caravana se detenga. El archiduque accede a la petición. Sin embargo, se le ocurre la genial idea de ir a visitar al hospital donde estaba internado una de las personas que lo acompañaban a él y que estaba herida por este ataque frustrado. Lo va a ver al hospital. Es ahí donde entra en escena el nacionalista serbio, que forma parte de un grupo que se llama La Mano Negra, donde él finalmente va a ser el que va a perpetrar este atentado, dándole muerte a Francisco Fernando y a su esposa con un revólver. Ya les dispara. La esposa muere de manera automática y el archiduque muere horas más tarde. Este hecho va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial, y es desde ahí donde se desarrollan todos estos acontecimientos que aparecen acá. Un mes más tarde del atentado terrorista, porque este atentado ocurrió el 28 de junio, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría, que vendría a ser, digamos, el territorio al cual representa este archiduque que era heredero al trono, le va a declarar la guerra a Serbia, culpándolo del atentado que se perpetró. Y esta situación, tal como lo comentábamos al principio, Serbia, que ya buscaba cierto protagonismo en la península de los Balcanes y que estaba custodiado por los rusos, ahí los rusos entran en escena y obviamente que se va a movilizar en apoyo de Serbia. Ya, todos los hechos que vienen desde el 1 de agosto en adelante nos deja entrever la posición que tiene Alemania en todo este conflicto. Y es ahí donde es importante conversar, digamos, cuál es el rol que juegan los alemanes al interior de este conflicto, si finalmente, a pesar de ser vecinos del Imperio Austrohúngaro y de haber establecido una alianza de protección con ellos en el año 1872, que va a ser cuando esta alianza se firme para poder, digamos, apoyarse en el caso de una eventual guerra, pero a Alemania se le sueltan las trenzas y le declara la guerra a todo el mundo, ¿ya? Y eso es bastante particular porque finalmente nos deja entrever que Alemania va a utilizar este hecho que se va a producir con este atentado terrorista para sus propios intereses, ya que es finalmente expandirse en el mapa para poder declararle la guerra a Francia, con el cual ya venían, ¿cierto?, con sangre en el ojo por conflictos anteriores, ¿ya? Y esto lo va a llevar a empezar a moverse en el mapa y a, obviamente, proyectar las intenciones que ellos tienen, ¿ya? Por eso que también cuando uno, no sé, tiende a leer sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre se culpa a los alemanes de haber finalmente desatado este conflicto de tipo mundial. Y es sumamente entendible, porque no es un conflicto que se queda solamente entre Austria-Hungría y los serbios, sino que es una guerra que va a ser sumamente apoyada por los alemanes ya y por estas alianzas que habían sido firmadas previamente. Y eso va a llevar a que también se sumen a los frentes de batalla otras naciones que también tenían cierto rencor o rivalidad con los alemanes, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, que quede claro entonces que la imagen que se proyecta de Alemania al interior del conflicto es que aprovecha este hecho detonante, su empoderamiento, para poder cumplir sus pretensiones, ya que eran pretensiones de expandirse en el mapa, de poder combatir a ciertos rivales, etcétera, ¿ya? Atendiendo también, cabe señalar que si por ejemplo nosotros nos ponemos a estudiar un mapa del periodo imperialista, nos podemos dar cuenta a simple vista que Alemania, que Italia, por ejemplo,
hasta el mismo imperio austrohúngaro, eran los que menos habían salido beneficiados del periodo imperialista. ¿Qué quiere decir? No tienen tantas posesiones. Por lo tanto, esta guerra les viene muy bien porque ellos aprovechan esta instancia para poder concretar ese sueño, ¿cierto?, de poder tener grandes imperios y posesiones territoriales, ¿ya? Y por último dice, ¿qué causas motivan la activa participación de Alemania? De más está decir que Alemania se sienta tan empoderada cuando parte esta guerra, es principalmente por la disponibilidad de armas. Revisamos un gráfico donde ahí aparecía que la nación que más había invertido dinero previo a la Primera Guerra Mundial en armas habían sido los alemanes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Llevaban harto tiempo ya en esta carrera armamentista. Por lo tanto, evidentemente que un conflicto les venía muy bien para poder utilizarlas y para poder, ¿cierto?, destruir, ¿ya? Y por último, podrían ser conflictos pasados también, algunas rivalidades con otras naciones europeas. Vuelvo a señalar el caso de Francia, de que los alemanes, cuando firmaron esta alianza con el imperio austrohúngaro y también con los italianos, lo que finalmente buscaban era bloquear en el mapa a los franceses en el caso eventual que se declarara algún tipo de conflicto, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, ellos ya se sienten bastante empoderados con las alianzas que han firmado, con las armas que tienen y con las pretensiones también de moverse en el mapa y conquistar territorios, ¿ya? En base a eso, entonces, damos por terminada la retroalimentación. Yo espero que les haya servido para profundizar en los antecedentes de la guerra. En la próxima videoclase vamos a continuar trabajando con el conflicto, pero ya de lleno con las batallas más importantes y también cómo finalmente se va desarrollando este conflicto hasta que lleguemos finalmente a su fin en el año 1918. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.